A continuación, le damos la bienvenida a la ingeniera Alejandra Mori Sandoval, presidenta de la Junta Directiva General del Colegio Federado, quien nos brindará la introducción a la temática que nos reúne el día de hoy. Buenas noches a todos. Quiero brindarles un cordial saludo por parte de la Junta Directiva General. Como bien saben, cada año el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos presenta las perspectivas basadas en información del año anterior. En esta ocasión presentaremos datos del 2020 obtenidos con información del 2019. Estos datos son productos de registros de los profesionales de Ingeniería y Arquitectura que fueron tramitados durante el 2019, que nos permiten tener información indispensable para la toma de decisiones de cómo estará este año el sector de la construcción. Información que será de gran aporte para la toma de decisiones de las instituciones, el sector de la construcción, el gobierno, los consultores y demás profesionales que se encuentran en este sector. Para el CEFIA es de suma importancia que este año se den señales en la reactivación económica del sector construcción. Es por esto que esperamos que esta información sea tomada por parte de todo el gobierno central para poder generar ciertas labores que se requieren para generar mayor trabajo a nuestros profesionales. De esta misma forma, este colegio profesional se pone a disposición de cualquier colaboración e iniciativa que se requiera para estos trabajos. Muy buenas noches a todos y dejo las palabras a don Javier Chancón, quien brindará la exposición de hoy. Seguidamente, los ingenieros Olman Vargas Celedón, director ejecutivo del colegio, y el ingeniero Javier Chacón Hernández, director de operaciones, darán inicio a la presentación de esta noche. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, agradecerles por estar acá, por ser parte de esta iniciativa que nosotros tenemos todos los años. Creo que es ya la quinta vez que hacemos esta presentación y como decía doña Alejandra, es importante y vital y así lo consideramos para la toma de decisiones. Lo que nosotros vamos a ver acá, para los que es la primera vez que vienen acá o nos siguen mediante las redes, es hacer un análisis de los datos, de los registros de responsabilidad profesional durante todo el año anterior, en este caso 2019, compararlo contra años anteriores, analizar ciertas condicionantes y a partir de ahí poder establecer cómo creemos que podría comportarse el año 2020. Con base en esa agenda, lo que les decía, ¿verdad? La generalidad de resultados, tanto de proyectos de construcción como de proyectos de agrimensura. Y vamos a ver la relación que tiene desde el proceso de trámite de planos de catastro hasta lo que es eventualmente la construcción de esos proyectos. Algunas consideraciones económicas, condicionantes actuales y futuras, y conclusiones, proyección y cualquier pregunta que ustedes vayan a tener. Primero que todo, siempre recordar la metodología y el esquema de trabajo que nosotros tenemos para hacer estos datos. Recordando que todo proyecto debe ser tramitado ante el Colegio Federado y ese trámite se hace previo al trámite en la municipalidad correspondiente, obviamente previo al inicio de las obras. Y eso aplica tanto para obras públicas como para obras privadas. ¿Sí? Entonces, cualquier dato que nosotros tengamos, si se compara con otros datos, ya vamos a ver esos otros datos, incluye todo tipo de proyectos, viviendas, obras comerciales, infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, etc. Son todos los proyectos, siempre cuantificados en metros cuadrados. Es importante también, nosotros tenemos mediciones de cuál es el plazo de tramitación y el plazo de construcción, o lo que es lo mismo, cuánto duran en promedio los proyectos en iniciar esa construcción. Porque siempre una pregunta podría ser, bueno, esos son los trámites antes de que se construya, pero ¿cuánto de eso eventualmente pasa a ser materializado? Nosotros también realizamos un trabajo para el Banco Central
para apoyar en el esquema de medición que ellos tienen y con el cual generan los datos de manera trimestral. Y bueno, no consideramos lo que son las construcciones sin permiso a la hora de los análisis. Aclaro acá, si el proyecto fue tramitado ante el Colegio Federado, tenemos los registros. ¿Okay? Todos, repito, obra pública y obra privada. Si por A o por B ese proyecto no se registra en la municipalidad y no se otorga un permiso, el INEC no lo mide. ¿Okay? ¿Cuánto representa la obra sin permiso del total? De acuerdo al último dato que nosotros generamos, es alrededor de un 30%. ¿Okay? Entonces, todos esos considerandos, es importante que los tengamos a la hora de ver cómo se van a comportar los resultados. Como les decía, nuestro sistema de registro para cada proyecto asigna un número de registro, clasifica si es obra habitacional, obra comercial y otros, ya lo vamos a ver más adelante, además del área, propietario, profesional, la ubicación. Los análisis que vamos a ver hoy acá son por provincia, con algunos detalles de cantones, pero también podemos analizarlo por distritos, por regiones, según sea el interés, y eso nos convierte entonces en fuente de información primaria. Repito, todos los datos entran por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. ¿Cómo es el esquema? Y aprovechamos aquí para contarles dos cositas. ¿Verdad? En lo que llamamos ciclo Cefía, el profesional remite toda su información al Colegio Federado, nosotros hacemos un proceso de revisión. Una vez que pasa ese proceso de revisión, dependiendo del tipo de proyecto, así va a instituciones o bien a la municipalidad. En el caso de las viviendas, va a las municipalidades de manera directa, y si no pasa por el proceso de revisión en bomberos, en el INBU, en otras instituciones. Y bueno, hemos trabajado muy fuerte, aquí es un comentario adicional, hemos trabajado muy fuerte. Hace un año lanzamos una nueva plataforma, APC Requisitos, la cual esperamos que sea más utilizada, porque cuanto más posibilidad tengamos de registrar esos trámites previos, más rápido puede ser el inicio de la tramitación y por lo tanto el inicio de las obras. Y eso es importante. Si ustedes revisan, por lo general hay tres fuentes de información. Nosotros, el INEC y el Banco Central. Esos son los tres insumos de información que por lo general tenemos para analizar el comportamiento del sector construcción. En el caso de nosotros, es previo al proceso de registro, ¿verdad? De inicio de las obras, como les decía. Por eso le vamos a llamar intención de construcción. ¿Okay? Todos los metros cuadrados registrados ante el Colegio Federado son intención de construcción que esperamos sea materializable. En el caso del INEC, el INEC va a las municipalidades, toma la información, pero de los permisos de construcción aprobados, otorgados. Eso significa que obra pública no necesariamente está tomada en cuenta ahí, ¿verdad? Y tampoco es obra construida. ¿Okay? O sea, estos dos, nosotros y el INEC, siempre es la misma dinámica, intención de construcción. Diferencia, nosotros registramos todo. Caso del INEC es aquellas obras que se les ha otorgado el permiso de construcción. El Banco Central, desde hace algunos años, modificó su metodología para tratar de llevarle ese feeling, ¿verdad?, de cómo se comporta con datos reales. Ellos generan un indicador trimestral. ¿Qué es lo que hacen? Con base en los registros del Colegio Federado, toman una muestra y se hace un proceso de inspección en campo, y de hecho nosotros hacemos esa labor de inspección, vamos mes a mes viendo cómo va avanzando la obra. Y eso se cuantifica en metros cuadrados y es lo que ellos llaman metros causados. Entonces, si un proyecto constructivo importante está en su etapa de desarrollo mayor, ¿verdad?, se dice que causó cierto número de metros. Si hace un año, porque la variación es interanual, no hubo un proyecto o varios proyectos que causaran la misma cantidad de metros cuadrados, entonces en ese momento el Banco Central va a decir que hay un aumento, un crecimiento en el sector construcción. Si pasa diferente, si hace un año se habían causado muchos metros y el año siguiente no se causó tanto, entonces el Banco Central va a registrar más bien un decrecimiento. Por eso, más adelante don Norman va a presentar la gráfica, van a ver que es una montaña rusa. ¿Okay? Si no se causó mucho,
con respecto al año anterior, hay un bajonazo y caso contrario si se registrara más. Entonces, ahora sí, hablando nosotros de intención de construcción, todo se tramita por la plataforma digital APC y nosotros la registramos clasificándola en tipo de obra: habitacional, comercial, infraestructura industrial, con lo que llamamos los tipos de subobra. Entonces, en habitacional están las casas, los condominios, apartamentos, vivienda de interés social. En el caso de comerciales, locales, centros comerciales, oficinas. En infraestructura está todo el tema de urbanizaciones, a las obras de infraestructura propias de una urbanización, carreteras, puentes. Esto va a ser un tema importante de la charla de hoy. En el caso industrial, lo que son bodegas, naves industriales, proyectos de telecomunicaciones. Institucional, mayoritariamente obra pública, sea escuelas, colegios, edificios, gobierno central, gobiernos locales. Obras complementarias, como ven ahí, parqueos, parques, piscinas y otros. Me devuelvo un segundo. Acá, en estas 4, es donde está históricamente el 90% de los metros cuadrados. De todos los registros que tenemos, 90% es estos 4 tipos de obra. Para efectos de esta presentación y los análisis que vamos a hacer, vamos a hablar solo en metros cuadrados. Vamos a excluir lo que nosotros llamamos referencia ligada. Eso es que se registró un proyecto, tal vez la primera fase, el diseño, y con cierta frecuencia posterior se registró la ejecución de la obra. O sea, teníamos ya el diseño, ¿verdad?, del arquitecto, el ingeniero, el grupo de profesionales que lo hizo, y después, ¿quién la va a ejecutar? Ahí no estamos duplicando. Eso sería una referencia ligada. ¿Okay? No estamos duplicando esos datos, y no incluye obras anuladas, aquellas que pasan ya a no ser parte del registro. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo se comportó el año pasado? Pero quisimos presentarlo desde el año 2004 porque se podría analizar como en 3 partes. Del año 2004, que tenemos datos, hasta el año 2008, lo que la gente llama todavía hoy el boom de la construcción y que en algunos casos hasta se añora. Vean que fue un crecimiento importante, ¿verdad? 6.3, 6.5, 7.1, 8.7 metros cuadrados. Viene la crisis del 2009 y bajamos hasta 5.4 millones de metros cuadrados, y después a partir de ahí empieza un proceso hasta el año 2015, casi 7 millones, 6.8, pasamos la barrera acá de los 7 y llegamos en el año 2015 a 9.2 millones de metros cuadrados. ¿Y por qué esa es la segunda parte que mostramos? Porque había como cierta tendencia, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa a partir del año 2016? Primero que todo, pasamos la barrera de los 10 millones de metros cuadrados, registrando 10.4 para el 2016, bajamos un poquito, 10.2 para el 17, 10.6 para el 18, y cerramos el año pasado con 11.4 millones de metros cuadrados registrados. Podríamos decir 2 cosas. Por 4º año consecutivo, registramos más de 10 millones de metros cuadrados. Por primera vez pasamos la barrera de los 11 millones, ya vamos a ver por qué. Y registrando un crecimiento comparado con el año anterior de un 6.6%. Hace un año, exactamente en esta charla, habíamos, y esta es la presentación de entonces, habíamos dicho que se espera que en el año 2019 se registren 11 millones de metros cuadrados, que representa un crecimiento no menor al 4%. El impacto del sector construcción en la economía nacional debe ser uno de los grandes impulsores. ¿Okay? O sea, fuimos muy, ¿verdad?, con alguna variación pequeña, pero fuimos muy acertados en estimar lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? El tema del IVA. Mayoritariamente hablando, pues será probablemente una de las preguntas que ustedes puedan tener ahora. No obstante, es importante recordar que además de obras en metros cuadrados, nosotros también registramos proyectos en metros cúbicos, como lo ven acá, y proyectos en metros lineales. No van a ser parte del análisis posterior, pero también lo registramos porque es trabajo que nuestros miembros también registran, ¿verdad?, y pasan a asumir una responsabilidad. Y aquí en esta línea azul, que es lo mismo del gráfico anterior, se ve clarísimo la tendencia, ¿verdad?, que hemos ido registrando a la alza. Cuando lo vemos por tipo de obra, esas que les decía anteriormente,
Habitacional siempre ha sido el mayor porcentaje de metros cuadrados, andando entre un 30 y un 50% de los metros o un 60% del total de trámites. Y es importante compararlo porque del año 14, ¿verdad?, llevamos una tendencia a la alza hasta el 16 y después sufrimos un bajón importante. Y se aprecia tanto en habitacional como en comercial. Y vamos a ver que se comportan muy similares, la diferencia de la magnitud. Pero el año 2019 crece de manera importante los registros de metros cuadrados para habitacional, lo mismo para comercial, urbanístico sí más bien decrece, industrial baja un poquito, digamos que se mantiene relativamente similar, las obras complementarias crecen, institucional baja de manera importante y otros también crecen. Tanto habitacional, quitando interés social, comercial, industrial y estas complementarias, el 90% es privado. Mientras que mucho del urbanístico y sobre todo el tema institucional, la gran mayoría es público. ¿Okay? Y vamos a ver cómo se comporta y cuánto pesa el sector privado y el sector público en la totalidad de los metros cuadrados. Esto genera, para el año, en ese periodo 2014-2019, lo habitacional representaba un 38%, lo comercial 21%, urbanístico 21% e industrial 8%, y un poquito menos los otros tipos de obra. Para el año pasado, habitacional pasa a 34.8%, urbanístico un 22%, comercial un 20%, industrial un 7% y obras complementarias 8%. Entonces, como les decía, ¿verdad?, hay sectores que son importantes y que históricamente es lo que han llevado el peso de la totalidad de los metros cuadrados registrados. Creo que son ya 5 años por ahí que además de esa clasificación, lo que hacemos es registrar si es obra nueva, si es ampliación, remodelación u obra eléctrica. Eso es porque, y lo vamos a ver muy claro acá, antes de ver el 2019, vean que del 14, 15, 16 venía creciendo la obra nueva y baja de manera importante para el 2017. Lo mismo pasa en las remodelaciones, ¿verdad?, y había cierta tendencia en otros pueden ser ampliaciones y demás. ¿Qué pasa el año pasado? Aumenta de manera importante el registro de obra nueva y por el contrario disminuye la barra de remodelaciones. Pasa a ser un poco menos del 80% esa obra nueva y vamos a ver que es muy diferente por el tipo de obra. Es muy común que un 80% promedio de la obra habitacional sea nueva, no así obra comercial, no así obra industrial. Del total, 71% redondeando es obra nueva, 6.3% es obra eléctrica, las remodelaciones representan un 10% y otros representan un 12%. Como les digo, ahí está ampliaciones, por ejemplo. Con base en esto, entonces, primer dato importante, cerramos un 2019 con el mayor registro histórico, ¿verdad?, de metros cuadrados. Es importante también retomar que a como han ido creciendo los metros cuadrados, también aumenta la cantidad de profesionales. Y al año, más o menos, incorporan 1.100 profesionales. Entonces, el queque hay que repartirlo entre más gente. ¿Sí? Entonces, qué bien que se crece, pero debería garantizarse un crecimiento sostenido que permita, ¿verdad?, para todas esas personas que estamos en el sector, pues poder acceder a los diferentes tipos de proyectos. ¿Cómo analizar eso? Es lo que vamos a ir viendo ahora de manera específica. En el caso de obras habitacionales, aquí lo que tenemos es la división en casa, condominio, proyectos de interés social, apartamentos y otros. Datos importantes, siempre cómo se comporta la casa es muy similar a cómo pesa vivienda y cómo se comporta el total. Es más o menos el análisis muy general. Lo mismo registramos para el 2019, crece de manera importante, alrededor de 200.000 metros cuadrados, lo que es proyectos de casas. Condominios, se mantiene relativamente similar, crece un poquito. Interés social crece de manera importante, ya vamos a ver cuánto representa eso en unidades aproximadas. Se da una tendencia al alza también en apartamento y en otras obras habitacionales también hay un crecimiento importante. O sea, los datos para obras habitacionales y vivienda específicamente fueron positivos, repito, en intención de construcción.
De eso, ¿cuánto es nuevo? La misma tendencia. La mayoría de los registros son obra nueva. Eso también es un dato importante. La obra eléctrica se mantiene relativamente similar, crecen ampliaciones y aumentan remodelaciones. Y de manera comparativa, vean que se mantiene la tendencia histórica. Alrededor promedio de un 80% de los metros cuadrados de proyectos habitacionales corresponden a obra nueva. Cerrando 2019 con un 77%. ¿Qué pasa en interés social? Que siempre es un sector que nos gusta analizar, porque también el mismo gobierno ha hecho sus reportes. Y en el caso nuevo, ¿verdad? Es 560.000 metros cuadrados, comparado a los 500.000 anteriores, que equivale a 13.000 viviendas. O sea, si tomáramos esos metros y los dividimos por 42, ¿verdad? Para hacer un aproximado, nos da que son 13.000 viviendas, 1.400 viviendas más que lo registrado en el año 2018. Entonces es un sector que se comportó, al menos en el caso de los trámites, de manera importante. ¿Qué pasa en lo comercial? También la misma tendencia, una tendencia a la alza en proyectos comerciales, en oficinas igual, en otras obras, ¿verdad? Que puede ser, qué sé yo, bodegas, perdón, está en industrial. Centros comerciales sí es todo un tema, porque ya no es una tendencia de construcción o trámite de centros comerciales, ¿verdad? Este sector se ha ido más decantando por proyectos, lo que llaman plazas, ¿verdad? 10 locales con un parqueo, con un restaurante probablemente en el medio o una esquina. Esto que ha registrado acá, siempre el tema que predomina lo que son locales comerciales. De eso, 1.3 millones son obra nueva, 600.000 son remodelaciones. Vean cómo cambia si lo comparamos con el tipo de obra habitacional. Y visto de manera general, más bien aquí es un 50% aproximadamente. ¿Qué es lo que registramos acá? Si en un momento se tramitó un local comercial, tiene un uso, posteriormente, tal vez ya no se sigue con ese uso y hay una remodelación, porque ahora ya se va a tener, qué sé yo, una cafetería había antes y ahora hay una farmacia, o hay una librería, o hay otro tipo de proyecto, es importante esta barra de remodelaciones. Entonces, no solo es la tendencia que sea en obra nueva, sino también la tendencia histórica que representa la remodelación en este tipo de obras. En lo que es industrial, esto para nosotros es un dato importante porque podría relacionarse con dos aspectos. El primero, voy a empezar aquí a la derecha, otras obras industriales incluye proyectos de telecomunicaciones, proyectos eléctricos, y está todo el tema de bodegas que podría relacionarse con inversión extranjera directa, trámites en zonas francas, que puede estar muy relacionado a un sector productivo. Aquí más bien es para darle seguimiento porque veríamos como una tendencia, ¿verdad?, de crecimiento y más bien cerramos un poquito menos que el año anterior. Igual, el total de obra nueva, mucha obra eléctrica, puede haber acá que, tal vez si nos acordamos, una maquila de ropa, eso, ¿verdad?, con la salida de este tipo de empresas del país, ese espacio ahora más bien es un call center. Entonces, todo el uso cambia y el tipo de desarrollo y registro puede ir muy orientado al tema eléctrico, muy orientado al tema de data centers, ¿verdad?, o bien porque cambia totalmente lo que vamos a tener en ese espacio. Con una tendencia similar a lo que veíamos en comerciales, ¿verdad?, de un 60% del total de los metros cuadrados de obra nueva y un porcentaje importante de lo que es la obra eléctrica. Para nadie es un secreto y se ve, ¿verdad?, el tema de desarrollo de proyectos en altura. Lo que hacemos aquí es comparar proyectos de más de 10 niveles. Entonces, el año pasado, es la barra verde, se registraron 20 proyectos entre 10 y 14 niveles, 3 proyectos entre 15 y 19, 6 de 20 a 24, 2 de 25 a 29 y 1 de 160 metros. ¿Okay? O lo que es lo mismo, más de 40 niveles en este caso.
Entonces también el año 2019 cierra con datos importantes de registro de proyectos en altura. ¿Okay? Cosas interesantes, no son necesariamente, algunos de ellos, habitacionales. Hay 3 proyectos de esos que son totalmente comerciales. Entonces hay alguna tendencia ahí que sería importante ir siguiendo. Cuando lo vemos por provincia, lo que mostramos acá es la tendencia para cada una de las provincias, siempre San José, con el mayor registro de metros cuadrados, y pasando de 2.79 a 3.79, caso contrario a Alajuela, donde más bien pasamos de 2.4 a 2.1, y vamos a ver también más adelante que hay un impacto importante en el cantón central de Alajuela. Heredia crece, pasando a 1.5, después de 2 años de 1.2. Guanacaste, fue importante el año en registros para Guanacaste el año anterior, porque se vuelve a reactivar, no a los niveles que se tuvieron en 2008, 2007, pero sí proyectos importantes, hoteleros, proyectos de registro de obras viales. Punta Arenas baja, Cartago sube, y Limón sí baja, cuando más bien veníamos con una tendencia, por lo menos 2 años anteriores, una tendencia positiva, y nosotros pensábamos que probablemente por el tema ya de APM, si bien es cierto que estamos hablando de provincia, pero el Cantón Central, en Limón, es importante, y tal vez el desarrollo que se iba a generar a partir de la tramitación de la terminal. Bueno, podría ser que todo el tema de la ampliación de la 32 haga que mucha gente esté todavía esperando que termine para poder ahora sí, ¿verdad?, evaluar o tramitar los proyectos, ¿verdad?, relacionados con esa zona. A nivel país, ¿cómo se comporta? En porcentajes, les decía, Alajuela un 18.9%, el año anterior había sido un 22.6%, Heredia 13.1% este año, bueno, el 19, 11.4 con el 18, Cartago crece de 6.7 a 7.9, Limón, ¿verdad?, un decrecimiento importante, Punta Arenas, ¿verdad?, registra 9.5, 13.9 en el 18, San José 33%, de 26 que tenía un año antes, y Guanacaste, que se mantiene relativamente similar, un punto por ciento más el 19 con respecto al 18. Una manera de analizar las provincias, y repito, el dato también lo vamos a tener por cantón, ya esto va a estar en consulta para todos ustedes, es las provincias por tipo de obra y por clasificación de obra. Entonces, en el caso de San José, el 32% del total de metros cuadrados son obra habitacional, 31% comercial, 13% infraestructura, industrial, otros e institucional, registros menores. Y del 100% de metros cuadrados, el 68% es obra nueva, 15% remodelación, otros 11% y 6% obra eléctrica. San José registra, digamos, unos datos normales, históricos a lo que había sido. Caso de Alajuela, vean que se hace importante el tema de infraestructura y muchas veces son proyectos muy puntuales. Qué sé yo, si hubo una remodelación o una ampliación en el aeropuerto, es obra que se registra como tal. O si hay algún tipo de proyectos de carreteras, ¿verdad?, o puentes, podría aumentar esta barrita. Habitacional 35, infraestructura 25, 16, 12, 5 y 1 para comercial, industrial, otros e institucional respectivamente, y un 68% de obra nueva. Cartago, lo mismo, aquí hay un impacto importante, todo el desarrollo de proyectos de zona franca que registró Cartago. Aquí todavía no están registrados proyectos importantes viales, es importante de aclarar. Habitacional siempre 41%. Vamos a ver que hay provincias, sobre todo cantones, que históricamente tienen una tendencia más habitacional. Hay otros que sí varía de manera importante. 60% de la obra es nueva en Cartago. Caso de Heredia, habitacional 34, comercial 24, infraestructura 21, un 73% de obra nueva, remodelación un 10%. Como ven, los datos son bastante interesantes dependiendo de, ¿verdad?, el giro o el nicho en el cual yo esté. En el caso de Guanacaste, más bien, ¿verdad?, es infraestructura el que está en primer lugar, con 32%, habitacional 31%, comercial, otros, industrial un poquito para abajo,
y 82% obra nueva. Claro que sí hay proyectos importantes de obra vial, por ejemplo, entonces la mayoría de esos metros cuadrados van a ser clasificados como obra nueva. También en el caso de Guanacaste hay un proyecto solar. Sí, proyectos también, vamos a lo mismo, ¿verdad? Se registra todo tipo de proyectos. Entonces, proyectos de energías renovables o sistemas de generación distribuida podría hacer un cambio. Punta Arenas, 42%, infraestructura 41%, 42% habitacional, perdón, comercial 15%, y del otro lado de la pantalla, 71% de obra nueva, 13, 10 y 6. Entonces, conclusión con el tema de las provincias, es muy dependiente de la dinámica propia de la provincia, ¿okay? Y de los cantones que la componen. Porque si vemos en el caso de Limón, hace 4 años, más bien con el registro de APM, ¿verdad? De la terminal de contenedores, casi que el 60% fue el registro de APM. ¿Okay? Y ven ahora cómo se da vuelta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que bajó de 6 punto algo a 3.5, más o menos? Okay, ese total se comporta de esta manera, mayoritariamente habitacional. Esperamos, como les decía, que a partir de ya la ampliación final de la 32 podría ser un dinamizador para la provincia de Limón y los cantones que la componen. Y cuando queremos aproximar por cantones, lo que hacemos acá es analizar y vamos a poner Turrubares. Del 100% de metros cuadrados que tramitó en Turrubares, el 80.7% son obras habitacionales. ¿Okay? No es donde hay más casas, por decirlo, sino, bueno, pueden ser 10.000 metros, 15.000 metros, pero de esos, el 80% es obra habitacional. Vázquez de Coronado 80, Jiménez 80, San Pablo 79, Moravia 79, El Guarco, Paraíso, Mora, San Rafael y Osa. Un dato importante acá, los años anteriores, acá la mayoría de los cantones eran de la provincia de Heredia. Y ahora solo tenemos 2 cantones de la provincia de Heredia y pasa a ser otros, también importantes, repito, en porcentaje. Lo mismo si vemos solo, ¿verdad? Lo comercial, del total de metros cuadrados en Montes de Oca, el 60% son de tipo de obra comercial. ¿Y qué es eso? 3 proyectos importantes en altura, totalmente comerciales. Escazú, que siempre ha estado ahí, Alvarado, San José, Goicoechea, Curridabat, Matina, Heredia y otros. Vean que aquí más bien Heredia pasa a ser importante en comercial. En industrial, como les decía, son proyectos aquí eólicos, ¿verdad? O proyectos de energía solar, Zarcero, Alajuelita, Tarrazú y otros que están ahí. Alajuela siempre ha sido históricamente, ¿verdad?, un cantón que participa acá, o lo registramos acá, por el tema de las zonas francas, por el tema de comercio, ¿verdad? Siempre ha sido un comportamiento relativamente constante. Si vemos del total de metros cuadrados cuánto es nuevo, así se comportan los principales cantones. Importante el tema de Montes de Oca. Y en el caso de remodelaciones, Golfito, San José y otros cantones. ¿Por qué nosotros analizamos esto? Porque hay gente que nos ha dicho, bien, es que yo estoy en el nicho de las remodelaciones. Entonces yo quiero saber cómo está el tema. O bien, ¿dónde está mayoritariamente la obra habitacional? Bueno, como lo hemos presentado acá. El caso de obra eléctrica y caso de ampliaciones, ¿verdad?, con algunos cantones dentro del área metropolitana y algunos también fuera de ella. Esto es lo que llamamos las comparaciones odiosas. ¿Okay? Ahí están los 81 cantones del mayor, esto es 2019, al que registró la menor cantidad de metros cuadrados. Así como San José cierra el año 2019 con 851.000 metros cuadrados registrados, Turrubares, que está aquí abajo, registró 7.686. Entonces, por eso hay que analizar bien los datos, ¿verdad? Tal vez hay un cantón que sea mayoritariamente habitacional, pero lo que registró al año fueron 19.000 metros cuadrados. ¿Okay? Y eso es importante también por donde nuestros profesionales están ubicados, por donde podamos ver las opciones y las posibilidades de trabajo. Siempre San José y Alajuela han estado ahí, ¿verdad? Como Saprissa y Alajuela. Saprissa, Alajuela.
Pero un dato importante es que Alajuela, en el año 2018, había registrado 1.200.000 metros cuadrados, el Cantón Central de Alajuela. Y el año pasado cierra con 820.000, o sea, hay un decrecimiento importante para Alajuela. San José igual, tenía alrededor de 1.150.000 por ahí, y aunque queda de primero son 851.000 metros. Entonces, bueno, lo importante es que ustedes sepan que los datos están en nuestra página web, ¿verdad? Para que si quisieran analizar los datos, ¿verdad?, comparativos año tras año. ¿Por qué? ¿Y por qué son odiosas? Porque en esos 11 cantones está el 50% de todos los metros cuadrados tramitados. Cantones como San José, Alajuela, Santana, Cartago, Santa Cruz, Heredia, Escazú, Montes de Oca, Belén, Nicoya y San Carlos. ¿Sí? Hay cantones que históricamente siempre están ahí en ese 10, 11, ¿verdad? Top 10, top 11. Hay otros que, dependiendo del tipo de trámite de proyectos, que pueden ser obras habitacionales, pues pasan a estar en este grupo. Y si queremos ser todavía más odiosos, perdón la expresión, todo lo que registró el Cantón Central de San José, 851.000, es el equivalente a esos 30 cantones. Y vean que hay cantones que son importantes, diríamos, ¿verdad?, dependiendo de la dinámica propia. ¿De acuerdo? Buenas noches. Seguimos ahora con una presentación que incluimos desde hace 3 años, que es la de los planos de agrimensura. Anteriormente solo nos quedábamos con los planos registrados, con los metros cuadrados registrados, como ya dijo Javier, del APC, ¿verdad?, de lo que era intención de construcción. Pero nos pareció interesante, porque además de que desde el momento en que se tecnificó todo el proceso de registro de los planos de agrimensura y de catastro, a través de la plataforma que se llama APT, nos pareció interesante también llevar el control de cómo iba evolucionando ese registro, porque es el primer indicador de hacia dónde se va a dirigir la construcción, porque primero la gente hace las segregaciones o registra sus planos para después iniciar procesos constructivos. Y en ese sentido vamos a ver lo que fue el comportamiento de este año, igual con respecto al año anterior. Aquí los volúmenes son más grandes, ¿verdad? En proyectos de construcción hablamos más o menos de 50.000 proyectos al año, en números redondos. Aquí estamos hablando en registro de planos de catastro de 102.000 planos registrados contra 101.000 que se registraron en el año 2018. Y esta es la comparación por provincia. En Guanacaste tuvimos 13.6 contra un 14% del año pasado. Los números entre paréntesis son el 2018. El año antepasado, perdón. Alajuela un 24% contra un 24% en el 2018. Heredia un 8.3 contra un 9%. En Cartago un 6.4 contra un 6. Limón un 11.5 contra un 11. San José un 22 contra un 20. Y Punta Arenas un 14 contra un 16. A diferencia de los cambios que ustedes vieron que les presentó Javier específicamente en los planos de construcción, aquí en realidad a nivel provincial la tendencia se mantuvo relativamente similar. Y ahí vemos la variación interanual en atención de un año con respecto al otro para ver dónde hubo las mayores diferencias o los mayores crecimientos. En los cantones que ustedes ven más oscuros es donde hubo mayor crecimiento y donde eventualmente podríamos tener un mayor crecimiento constructivo en los siguientes años, aunque hubo 144 distritos, que es un 30%, que la variación fue negativa con respecto a los años anteriores. Ahí ya lo vamos viendo por regiones, la variación interanual en la GAM. Se puede ver claramente aquí cómo en la GAM es donde está la mayor concentración, ¿verdad? Va a seguir siendo una tendencia el desarrollo en Alajuela, en Heredia y en San José. Y ustedes lo pueden ver acá. Directamente que los topógrafos, los ingenieros topógrafos, a la hora de poner el plano, ponen que son para procesos constructivos, ¿verdad? A la hora de hacer el registro del plano de catastro. Estos son mapas de calor y ustedes los pueden ver acá, entonces
las zonas del país donde se ve una mayor concentración y donde eventualmente puede direccionar un crecimiento en los años siguientes. Básicamente el crecimiento va a seguir estando fuertemente concentrado en la GAM. Hay una línea interesante en la zona de Guanacaste, en la zona de playa. Empieza a haber un movimiento también en la zona fronteriza, el sector de Palmar Norte y algunas áreas de Alajuela y Heredia en el sector norte, no tan arriba, sino más bien en las zonas más urbanas, que mantienen también una dinámica interesante. Y aquí lo podemos ir viendo ya más en detalle, el plano de calor. Como ustedes pueden ver, Alajuela, Heredia y San José van a mantener la preponderancia en el crecimiento. Cartago, a nivel sobre todo de cantón, empieza a tener una participación interesante y así lo vamos viendo en otros sectores, ya analizándolo por regiones. Esto puede ser información interesante. Vean en Alajuela, donde la concentración se da en Alajuela, Grecia, San Ramón. Hay un movimiento interesante, como sabemos se ha dado desde hace algunos años en el sector de Aguasarcas, de San Carlos, Ciudad Quesada, La Fortuna y un poquito ya en ciertos lugares específicos como puede ser Upala. Para Cartago, parecido, ¿verdad? El Cantón Central de Cartago y Paraíso tienen un movimiento interesante. Tres Ríos también tiene una dinámica interesante y ya más puntualmente Cervantes, Turrialba o La Suiza. En Heredia la concentración es muy fuerte en el Cantón Central, en Belén, Santo Domingo y Barba, todo lo que es el área, llamémosle urbana de Heredia, y con algunas mejoras en Horquetas y la Virgen de Sarapiquí. Y en Guanacaste, como ya dijimos, sobre todo la zona de playa, ¿verdad? Sigue manteniendo una dinámica interesante y eventualmente el registro de planos catastrados en esas zonas nos indica que el crecimiento de la construcción va a darse sobre todo en la zona costera y obviamente en el Cantón Central de Liberia. Y en Punta Arenas empieza a haber un desarrollo interesante en la pura zona fronteriza, alrededor de San Vito, Río Claro. En Puerto Jiménez empieza a darse también una dinámica que antes no teníamos y ya en el sector central del país, en la parte de Punta Arenas y también en la zona de playa de Cóbano, Malpaís y ese sector. Y finalmente en Limón, muy asociado a la carretera, ¿verdad? Todo el desarrollo de Limón tiene que ver necesariamente con la carretera y sobre esa línea, digamos, ese eje que es el eje vial, se siguen desarrollando las notificaciones específicas y donde eventualmente se va a desarrollar en los siguientes años. ¿Cuáles son los cantones ya específicamente a nivel de planos de topografía y catastro con mayor registro? San Carlos con 6.000 planos de catastro, Pérez Celedón con 4.900, Pocosí con 3.700 y ahí va disminuyendo como ustedes pueden ver. Aún así, cantones como Alajuela y San José, el mismo Escazú, que uno pensaría que ya tienen una dinámica bastante establecida, siguen teniendo movimiento y una dinámica que más bien es típica de cantones que tienen más espacio, digamos, sin construir, como son San Carlos y Pérez Celedón. Y bueno, un ejercicio similar al que Javier les presentaba desde el punto de vista de planos de construcción, lo hemos realizado en este esquema para que ustedes tengan una idea. Aquí en los planos de construcción hablábamos de que en 11 cantones se registraba el 50% del total de los planos, aquí es en 17 y aquí sí hay una por lógica, porque hay mayor espacio y eso genera una mayor dinámica. En la anterior en 10 cantones, 7 estaban en la GAM, aquí de 17, solo 5 se encuentran en la GAM. Aquí hay una mayor dinámica y lo bueno de eso es que, bueno, quiere decir que las zonas más fuera de la gran área metropolitana van a poder tener desarrollos que pueden empezar a ser importantes en los años futuros. Y San Carlos, que es el mayor cantón, registra tantos planos como 17 cantones y eso habla de lo que es la dinámica económica que tiene un cantón importante como es San Carlos. Con esto terminamos lo que es la parte directa, digamos, del análisis y vamos a ir viendo ahora sí algunas particularidades para entender lo que sucedió este año
y lo que puede, este año 2019, y lo que puede suceder en este 2020. Primero que nada, vamos a ver algunos indicadores macroeconómicos como para tener una idea de cuáles son las tendencias. Estos son los precios internacionales de 4 productos que son importantes para el sector de la construcción: el aluminio, el cobre, el hierro y el petróleo. Y como ustedes pueden ver, en realidad, con respecto al año pasado, hay tendencias relativamente estables, más bien con alguna tendencia a la baja, que subieron un poquito las importaciones, perdón, los precios. Estos son los precios en este eje, así que no estaríamos esperando una subida internacional de los precios de los principales insumos para la construcción alta, o que fuera a generar un cambio importante a nivel de los precios. En realidad pensaríamos en la tendencia del 2019, que nos vamos a mantener en el 2020 relativamente estables. Si vemos las tasas activas de construcción en los bancos públicos o privados, en colores y en dólares, a través de todo el 2019, y ustedes lo pueden ver ahí, se van a dar cuenta de que también estos son los bancos privados, estos son los bancos públicos en dólares, estos son esta que fluctúa un poquito más, son los bancos públicos en colones, pero en general las tendencias se mantienen bastante similares. Solo la de los bancos privados en dólares, que es la celestita esa, tuvo algún brinco en el 2019, pero en general las tendencias de las tasas activas están relativamente estables y no pareciese que vaya a haber un cambio importante. Y en el índice de precios de construcción, que calcula el INEC, y el azul es para viviendas de interés social y esta es la condicionante para edificios. Si ustedes ven, aquí se ve un poquito más dramático por la escala, pero en realidad estamos también en un rango que es relativamente estable para el índice y que no esperaríamos tampoco haya cambios significativos durante el año 2020. Entonces, por lo menos pareciese que a nivel de lo que son precios directos de la construcción, no va a haber un cambio fuerte esperado. Pero aquí sí hay un cambio, hubo un cambio muy significativo y que puede condicionar completamente lo que pueda pasar este año. Si ustedes pueden ver, esta es la participación, aquí está todo, vivienda, infraestructura, todo, ¿verdad? Aquí no hay una separación, como se les había presentado a Javier anteriormente, aquí está todo. Este es el total del sector de la construcción en los últimos 3 años, en el 2017, 2018 y el 2019. Si ustedes ven, lo que las columnas en naranja es el uso privado y las que están en celeste es el uso exonerado, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el trámite, o sea, lo que es exonerado es todo lo que es obra pública. Vean que en el 2017 la obra pública pesó el 18.9% del total, en el 2018 pesó el 19.7%, y el año pasado, cuando nosotros hicimos esta presentación, nosotros calculamos que el peso de la obra pública debía oscilar alrededor del 30%. Incluso en números muy positivos esperábamos que pudiera llegar a pesar hasta el 35%. Este año cayó de manera significativa. La obra pública solo pesó el 5.6% del total del sector de la construcción. Y esto sí es una llamada de alerta, realmente es una gran preocupación la que nos genera, porque esto quiere decir que en este momento no se están gestionando los proyectos en las instituciones públicas que el país está necesitando. ¿Ok? Incluso hay muchas empresas y hay una parte importante del sector de la construcción que depende de la obra pública. ¿Por qué la gente no lo ha percibido tanto? Básicamente por la infraestructura vial. Se ha dado la situación de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha tenido una acción importante para desentrabar, y eso es importante decirlo, toda una serie de proyectos que estaban diseñados, registrados y financiados desde hace muchísimos años, pero que por diferentes razones no los habían logrado llevar a ejecución, el esquema del MOP y del CONAVI. En esta administración ha habido un cambio muy importante y significativo. Todo eso que estaba trabado se ha empezado a desentrabar y todos empezamos a percibir una gran cantidad de obra pública que se está generando, ¿verdad? Lo estamos viendo ahora que ya se está terminando en Circunvalación, en donde estaba la Rotonda de las Garantías Sociales, ya iniciaron trabajos donde estaban los semáforos de Guadalupe, en estos próximos días ya inicia
trabajos a la entrada de Cartago, en todo lo que es la intersección a Lima, Circunvalación Norte va avanzando de manera importante, en el sector de la Interamericana Norte ya se está trabajando en Limonal Cañas, ya salió en las licitaciones de Barranca Limonal, se está ampliando la ruta 32, poco lento, pero bueno, ya se está haciendo, ya se empiezan a negociar entre el gobierno y la concesionaria de la ruta 27, la ampliación de la misma, y entonces todos empezamos a percibir una dinámica importante a nivel de la obra pública, pero no nos damos cuenta que esa dinámica que por dicha se está dando, pero es sobre proyectos que ya estaban registrados y financiados desde hace muchos años. Y sí tenemos una gran preocupación, eventualmente, sobre lo que puede pasar si sigue esta dinámica tan baja de obra pública, cuando el gobierno central ha sido muy claro a nivel de discurso de hablar de una necesidad de una reactivación económica y de un apoyo al sector. Pero para que eso se dé, debe de haber un llamado de atención a las instituciones públicas que generan infraestructura como el MEP, como el ICE, como el AIA, para que lleven adelante los proyectos que tienen entre manos y eventualmente eso tenga un efecto positivo en lo que ya vamos a ver. ¿Qué condiciones estamos necesitando para tener un 2020 adecuado? Que haya una reactivación de los proyectos de infraestructura pública, por lo que estábamos diciendo. La implementación del IVA, que generó un aumento esperado en el registro, como ya ustedes vieron los números que les presentó Javier, aunque ahora vamos a hacer un poquito más en detalle. ¿Tenemos, Marcial, la lámina del mensual del IVA? Sí, ok. Ya voy a comentar eso un poquito más en detalle. El IVA que no se presentó en modelo escalonado. Cuando hablamos del IVA, en realidad estamos hablando del acceso a la gradualidad establecida en el IVA, según salió en la ley del plan fiscal, y que el 2019 fue un bajo año para el registro de obra pública y estamos necesitando que haya un aumento esperado en eso. Y me voy a detener un poquito en el tema del IVA antes de ver las siguientes gráficas. Una de las cosas que no teníamos tan claras el año pasado, hace un año, cuando hicimos la presentación, era cómo iba a darse el efecto de la entrada en vigencia del IVA y la gradualidad del sector. En aquel momento estábamos tranquilos por la negociación que se había hecho desde hace varios años a nivel del gobierno central y que nosotros entendíamos así había salido en la ley específica, de que la gradualidad que finalmente había quedado en la ley, que era de 0%, 4, 8 y finalmente 13, se iba a dar en años completos. Todo el primer año de implementación del IVA, o sea, a partir del 1 de julio en adelante, lo entendíamos en un 0% para el sector, un 4% en el segundo año, un 8% en el tercero, y hasta el cuarto año el sector empezaba a pagar IVA. Desgraciadamente, el Ministerio de Hacienda hizo una interpretación que nosotros consideramos abusiva, e interpretaron que esa gradualidad era únicamente hasta los proyectos registrados el 30 de septiembre, por una particularidad que ya ustedes conocen bien, que tenía la ley, y eso generó todo un conflicto que finalmente nosotros perdimos en atención a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y que ahora estamos tratando de revertir con la ayuda de algunos diputados con un cambio explícito en la ley del plan fiscal. Pero mientras tanto quedó la gradualidad específicamente para los proyectos que se registraron en el colegio al 30 de septiembre. ¿Qué fue lo que generó eso? Un aumento muy claro, muy claramente marcado en el registro de proyectos constructivos para el 30 de septiembre, como vamos a ver más adelante. Es importante decir que una cosa en la que hemos avanzado mucho es en el proceso de permisos de construcción de manera electrónica. El Doing Business, que es uno de los indicadores internacionales que el país maneja, desarrollado por el Banco Mundial, ya ha establecido de los aumentos y las mejoras que ha habido en Costa Rica a través del proceso de permisos de construcción, específicamente por medio del uso de la plataforma del APC, que nos permitió subir a nosotros más de 53 puestos como país en este indicador. Y a partir de ahí tenemos entonces una serie de retos. Primero que nada, el gobierno central debe definir una estrategia clara para la reactivación del sector. Ya no es una cuestión de discurso, necesitamos que se vean acciones específicas para reactivar el sector, que está siendo una necesidad. Hay una inversión privada importante registrada en industria y turismo, pero hasta que no se genere el proceso constructivo específico tenemos nuestras dudas.
Y necesitamos seguir en todo el proceso de mejora tramitológica, consolidar la plataforma APC Requisitos. Ahora el APC, como veían al principio con Javier, tiene 3 grandes módulos. El APC Requisitos, que es para todos los documentos antes de iniciar el proceso de planos. El APC Institucional, que es cuando metemos los planos al colegio de las instituciones. Y el APC Municipal. Ya en este momento estamos iniciando con el APC Requisitos, ya se puede utilizar para conseguir permisos de uso de suelo, disponibilidades de agua, otra serie de trámites, todavía no en todos los municipios, vamos cada día creciendo el mayor número de municipios. Necesitamos llegar a las municipalidades trabajando, perdón, es que es muy sensible, a las municipalidades trabajando de manera 100% digital. En este momento tenemos 80 municipalidades conectadas al APC y ya el compromiso de la última que faltaba para conectarse al APC a partir del mes de febrero, que es la Municipalidad de Vázquez de Coronado, que particularmente es una municipalidad que nos duele a nosotros que haya sido la última cuando su alcalde es un arquitecto, pero bueno, ya por fin nos indicaron que ya se va a conectar. Y de esas 81 que ya quedan conectadas dentro del proceso digital, ya en este momento tenemos 47 que funcionan full digital, o sea que solo tramitan de manera digital. Recuérdense que las instituciones solo tramitan de manera digital, pero en las municipalidades estamos en un proceso físico digital. Hemos ido subiendo, ya estamos en 47 y la expectativa de este año es llegar al 100% de las 81 municipalidades. Necesitamos algunos avances en mejora regulatoria y estamos trabajando con MEIC y Procomer y un nuevo esquema operativo en la CETENA también, en lo cual hemos venido trabajando junto con los colegas de la Cámara de la Construcción de una manera muy fuerte y los del Consejo de Desarrollo Inmobiliario. Ahí hemos tenido un espacio que nos ha abierto el Gobierno Central. Ya presentamos toda una propuesta de cambio conceptual en la CETENA y que esperamos se pueda aprobar de aquí a medio año y la cual nos llevaría a un proceso tramitológico muchísimo más rápido, mucho más eficiente en la CETENA del que hemos tenido hasta ahora. Tenemos en este momento un proyecto de ley de alianzas público-privadas que nosotros impulsamos con el apoyo de los 4 diputados que son miembros de este colegio que tenemos en este momento en la Asamblea Legislativa. Es la primera vez que el colegio tiene 4 diputados miembros del colegio y ellos nos han apoyado en este proyecto de ley. Ya está en la corriente legislativa, ya está finalizando el análisis en comisión. Estaríamos esperando que en las próximas semanas sea dictaminado en comisión y elevado a plenario, y este proyecto le daría una nueva herramienta a las instituciones públicas para generar nuevos esquemas de financiamiento más modernos y para poder impulsar de manera importante los proyectos de infraestructura, como estábamos conversando, y algunos empréstitos claves para seguir con el desarrollo de infraestructura nacional, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de lo que está pasando con la infraestructura. Y hay 2 normativas que son claves para el país y que eventualmente, si se definen finalmente, podrían venir a ayudar también en mucho a todo el tema de lo que es el desarrollo del sector, que son los del empleo público y el esquema de las pensiones. Y bueno, a partir de ahí también algunas otras medidas regulatorias de las cuales hemos venido trabajando. Entonces, haciendo un resumen, factores claves de éxito para tener un buen 2020, el impulso de las alianzas público-privadas, que se apruebe el proyecto de ley que está en la corriente legislativa, facilidades de acceso al crédito, que sigue siendo un tema pendiente del gobierno central. Todos sabemos la demanda que existe en este momento, pero los productos crediticios que ofrecen los bancos, tanto del Estado como privados, no son tan atractivos, sobre todo por el análisis de riesgo financiero que ellos hacen. Antes todos pedíamos un crédito y lo que se analizaba era nuestra capacidad de pago. Ahora lo que se analiza es el riesgo financiero, entonces mucha gente, por el solo hecho de tener tarjetas de crédito, ni siquiera estamos hablando que las tengan llenas, solo por el hecho de tenerlas, en el análisis de riesgo financiero, los bancos se las manejan como si estuvieran tarjetas que ya hubieran topado sus límites, y entonces las posibilidades reales de acceder al crédito baja muchísimo, y entonces esa gran demanda que tenemos no se ve satisfecha cuando van los bancos a pedir el crédito bancario. La digitalización del 100% de los procesos a nivel municipal, como ya lo hablamos, la mayor y mejor gestión en el desarrollo de la infraestructura nacional y el transporte. Esto es importantísimo. Las instituciones del Estado deben mejorar su capacidad de gestionar proyectos de manera simultánea y mayor eficiencia en los procesos de contratación administrativa.
Uno de los cambios claves que ha estado haciendo el ministro de Obras Públicas y Transportes y que ha generado esa percepción que todos tenemos de que se está moviendo el asunto, está en esto. La capacidad instalada de CONAVI en los últimos probablemente 6, 8 años tenía mucho que ver con su capacidad instalada para poder administrar diferentes proyectos al mismo tiempo y probablemente no había podido pasar de 2 o 3 proyectos de significancia. Uno de los cambios que ha logrado el ministro actual es que ya van por 5 o 6 y van a llegar probablemente a 8 o 10 proyectos administrados al mismo tiempo. Y solo ese cambio en la gestión administrativa interna hace un cambio significativo en la capacidad de ejecución y una mayor eficiencia en procesos de contratación administrativa. ¿Ok? ¿Qué viene entonces en ese trámite? Bueno, en el 2019 nosotros tuvimos los trámites previos, como ya lo dije en el APC, implementamos ya la bitácora digital de manera obligatoria, trabajamos en el APC municipal y lo que estamos logrando ahora, y una nueva versión del APT que ya estamos trabajando, donde incluso va a incorporar la posibilidad de los visados municipales en línea y también del protocolo digital, así como desarrollamos la bitácora digital. Y ahí iniciamos un proceso de conceptualización de lo que sería el nuevo APC2 en una plataforma más moderna, más dinámica y mucho más amigable de la que tenemos ahora. ¿Cuáles son las conclusiones? La construcción tiene un impacto muy positivo en el sector económico. Las políticas para implementar estos cambios deben ser adoptadas y gestionadas en forma estandarizada. La digitalización de procesos es clave y el escalonamiento del IVA es requerido para evitar la recesión del sector. Antes de llegar acá, no tengo, Marcial, ¿qué se me hizo? No tengo la lámina del IVA, que me parece que es muy importante mostrarla. Si la podemos poner, si no un poquito la explico. ¿Qué fue lo que nos sucedió con el IVA? Lo que les íbamos a mostrar es el desarrollo mensual de lo que fue el registro de planos con respecto a la interpretación que ya dije hizo Hacienda de que los proyectos que podían acceder a la gradualidad que estaba en la ley del IVA para el sector de la construcción eran los proyectos registrados hasta el 30 de septiembre. Si ustedes ven hasta julio, lo podemos ver si me la ponen ahorita, se mantuvo más o menos el mismo comportamiento estadístico anual que mantenemos todos los años. En julio y agosto empezó a subir un poquito, sobre todo en agosto, pero el gran brinco lo tuvimos en el registro de septiembre. ¿Ok? El registro de septiembre fue absolutamente impresionante. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, nosotros pensamos, aquí lo podemos ver, ahora sí. Este es el registro mensual del año 2019 en metros cuadrados por mes. Vean cómo estuvimos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Aquí ya empezamos a ver un registro en promedio un poquito mayor que lo que habían sido los primeros meses del año, que esos se mantuvieron prácticamente igual. En agosto sube y el gran pico se da en septiembre, ¿ok? Con respecto al 30 de septiembre, con respecto a la posibilidad de acceder a la gradualidad establecida en el IVA. Se me volvió acá. Si me lo volvés a poner. ¿Qué pensamos nosotros cuando vimos ese registro de septiembre? Que en los meses de octubre, noviembre y diciembre la caída iba a ser absoluta, o sea, todo se había tramitado al 30 de septiembre, ¿verdad? Se ve acá, y nosotros pensamos que aquí la caída iba a ser absoluta. En realidad no fue así. Hubo una caída significativa, bajamos un poquito los porcentajes con respecto a lo que había sido la primera parte del año, pero tampoco fue tan significativo. Digamos que se mantuvo una dinámica que nosotros no esperábamos. Pero sí está muy claro que ese 6.6% que Javier les enseñó al principio como resultado del año en crecimiento con respecto al 2018 está marcado definitivamente por este pico de septiembre. O sea, el crecimiento que tuvimos en el año, específicamente en los registros, estuvo marcado por el registro particular que tuvimos en septiembre para poder acceder a la gradualidad del IVA. Eso genera dos buenas noticias. ¿Cuál es la primera?
que una serie de proyectos que probablemente estaban en las oficinas de diseño o los propietarios habían pensado en desarrollar, finalmente se convirtieron en planos específicos, en proyectos específicos, para poder acceder a la gradualidad del proceso. Y es que la gradualidad es muy importante. Para que ustedes tengan una idea, con números que hemos desarrollado nosotros, el IVA genera un aumento de un 10% en los costos de construcción, 10% directo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la gradualidad de un 0% el primer año, un 4% el segundo año y un 8% el tercer año, claro que va a obtener una economía muy importante a la hora de desarrollar ese proyecto si usted podía acceder a esa gradualidad. La segunda buena noticia es que las estimaciones que nosotros llevamos, que eso lo hacemos en el proceso que trabajamos al Banco Central, de cuánto se dura, que es una pregunta que siempre nos hacen y se las comentamos a ustedes, cuánto se dura desde el momento en que un plano se registra en el colegio hasta el momento en que ese proyecto se empieza a construir. Hay que pensar que el colegio es apenas el primer paso, después viene todo el trámite institucional, el trámite municipal y después el trámite bancario y hasta después se empieza a construir. En promedio, y eso lo tenemos ahora bien calculado, son 6 meses. Ese es el promedio. Del momento en que se registra en el colegio, 6 meses para empezarse a construir. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa gran cantidad de proyectos que nosotros registramos en septiembre, en promedio, se van a empezar a construir en marzo aproximadamente. Marzo, incluso abril, ¿verdad? Ya hay algunos que ya han iniciado, otros podrán iniciar un poco después, pero el promedio es que van a ser construidos en marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel del mercado, del sector de la construcción, ya en obra, a partir de marzo, muy probablemente a partir de febrero, vamos a empezar a sentir una mejoría que no habíamos sentido en este año, ¿verdad? Y todas las empresas y los profesionales que están trabajando directamente en construcción de obra, y ya ustedes vieron cómo se divide eso en los diferentes tipos de proyectos, van a empezar a sentir una mejoría en cuanto a las posibilidades reales de poder construir todos esos proyectos. ¿Cuál es el problema? Que eso es también estacional. Muy probablemente esa mejora importante que los profesionales van a empezar a sentir en el mercado en marzo, abril, mayo, junio, va a empezar a tener un decrecimiento importante a partir del segundo semestre, porque precisamente en el segundo semestre del año es cuando se van a empezar a construir los proyectos que ya van con 13% de IVA. Y muy probablemente esos proyectos que ya van a costarle al cliente, a quien va a desarrollar el proyecto, un 10% más de que lo que les hubiera costado si los hubieran registrado antes de septiembre, podrá generar incluso que alguna gente, algún porcentaje importante, finalmente no los construya o los traslade o se espere o no tenga acceso al crédito bancario en las cantidades que quisiera, etc. Entonces vamos a tener un pequeño boom en el sector de la construcción ya en obra, probablemente en el primer semestre del año, pero vamos a tener un proceso que puede ser recesivo importante en el segundo semestre del año, ¿verdad? Entonces, es como una combinación de buenas con malas noticias. Pero el efecto del IVA, lo ven ustedes acá, está muy claro en lo que fue el registro a septiembre y en el resto del año se mantuvo, digamos, dentro de los rangos normales. ¿Ok? Sí. Aló. Esa. Adicional, esta filmina es importante porque si ustedes ven septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sobre todo los últimos 3 meses, las barras son menores al promedio de los últimos, bueno, de 14 al 18. ¿Okay? Entonces podría ser una especie de alerta por tema IVA. Pero además, históricamente, en esos años, del 14 al 18, es en esos meses cuando ha sido la mayor cantidad de trámites de obra pública. Entonces aquí se retoma no solo el efecto del IVA, ¿verdad?, con el pico de septiembre, sino también lo que dejó de tramitar el gobierno, ¿verdad?, y aquí decimos gobierno central y gobiernos locales, que traducido en obra pública del total de los metros cuadrados. Paso. Sí. Eso ya quedamos con eso es el IMAE. Y tal vez nada más para explicar lo que decía don Goldman, es porque si eso se materializa por la forma de medición del Banco Central, si este año dijo que se causaron pocos metros y dentro de un año más bien se va a materializar esto, o sea, se estaría causando más, eventualmente el Banco Central estaría reportando, ¿verdad?, un crecimiento importante en el sector de la construcción. Entonces lo importante para ustedes es que todos esos datos, que son metodologías todas correctas,
pero que son de diferentes momentos en el tiempo, los puedan analizar de manera conjunta, que lo que se tramita y cómo se comporta en el año. Vean que si empezáramos en julio y cerramos en noviembre, más bien diríamos que la construcción creció, ¿verdad? Porque es la parte derecha de la curva, ¿verdad? Y si nos echamos para atrás es una montaña rusa, si se quiere. Esto tiene ya vamos a ver los de los otros países, ¿verdad? Que solo están viendo el de Costa Rica. Tiene una explicación y es que la metodología que está utilizando el banco solo en Costa Rica se está utilizando. Es una metodología más clara por cuanto está directamente, los datos los toman de campo, como ya le explicó Javier, de un trabajo que nosotros le hacemos al banco, y en cambio en los otros países lo toman de las importaciones de los principales insumos para el sector de la construcción. Entonces es una metodología, digamos, relativa. En cambio la otra, la que estamos utilizando acá, es directa. El gran problema, y por eso estas variaciones tan importantes, como les explicaba Javier hace un rato, es que al ser una comparación interanual y la hacen trimestralmente el banco, está muy marcada por proyectos grandes. Si un proyecto grande hubo hace un año, en ese trimestre, este trimestre probablemente el banco va a reportar una caída, y si no hubo proyectos grandes hace un año, en este trimestre y ahora sí, entonces el banco va a reportar un crecimiento. Entonces es muy sensible a eso, por eso hay que entender también el concepto de ellos de los metros causados, que no es necesariamente un concepto tan claro. Cuando ellos hablan de esas caídas, están hablando de los metros causados, y para que a ustedes les quede claro, el metro causado para el banco es, si una construcción tiene un 100% de metros cuadrados y se va a hacer la visita en obra, el desarrollo, y se va por el 40% de avance, el banco, el metro causado, lo que ellos llaman metros cuadrados, es que de los 100 metros cuadrados de esa obra ya están construidos 40. Ellos toman el 40% del avance como 40 metros cuadrados construidos. Y eso, para efectos del que trabaja en la calle, no es así, ¿verdad? Sí es un indicador macroeconómico interesante, pero por eso cuando el banco da sus reportes interanuales cada trimestre, hay que tener algún cuidado, porque uno lo que puede sentir es crecimientos y variaciones muy fuertes y que a lo mejor no son exactamente igual a lo que uno siente o percibe está ocurriendo en la realidad. Vean ustedes la diferencia de los otros países, ¿verdad? Entonces, las metodologías que ellos utilizan, aquí están diferentes colores para cada país, son bastante diferentes y ninguno tiene el comportamiento que nosotros tenemos acá por la metodología que utiliza el banco para el IMAE, que es el Índice Macroeconómico de Actividad Económica del Sector de la Construcción. Pero bueno, eso era para que tuvieran una idea. Ahora sí vamos a las conclusiones finales y cuál es nuestra percepción de lo que puede pasar para el año 2020, que tiene que ver con tener claro que hubo un crecimiento este año de un 6%, pero que fue a nivel de registro de planos de construcción, pero que ese crecimiento, ese 6%, estuvo muy marcado por la situación particular que se dio con el IVA, y que ese crecimiento lo vamos a perder en este 2020 porque no tenemos una situación específica como la que teníamos con el IVA. Entonces nuestra proyección es que va a haber un comportamiento de esta manera. Ahora sí, estamos esperando que en el 2020 se registren 10.5 millones de metros cuadrados, que eso es menos que los 11 millones y pico que logramos este año, y que nos llevaría a un decrecimiento del 7%. O sea, lo que crecimos en el 2019 lo vamos a perder en el 2020. Pero, y esto sí es importante decirlo, eso podría revertirse si lográramos llegar la inversión del sector público a los niveles normales. Si ese 6% o casi 6% que el gobierno central registró en el año 2019, lográramos subirlo al 18, 19, 20% que había sido tradicional en los últimos años, podríamos entonces que esta disminución del 7% no se dé. Entonces, en este momento, para tener un buen año, digamos, un año estable y que nos haga sentir cómodos a todos los que estamos en el sector de la construcción, estará muy, muy marcado por la posibilidad real del gobierno central de desarrollar proyectos específicos y ponerlos a ejecutar. O sea, en este momento estamos dependiendo, como pocas veces habíamos visto antes, al sector de la construcción para poder mantener niveles adecuados del desarrollo que se dé en el 2019. Y en ese escenario, si lográramos eso,
estaríamos cerrando prácticamente igual a este año con 11.5 millones de metros cuadrados y no perderíamos el 7% de el que en principio nuestros cálculos nos dicen que lo vamos a perder al perder ese efecto de la gradualidad del IVA que fue tan claro este año. Ok, en ese sentido, siempre decir que la participación activa de los actores públicos y privados en temas relacionados, desarrollo sostenible, movilidad urbana, generación de empleo, reactivación económica, son fundamentales para que nosotros podamos seguir teniendo un camino diferenciado con respecto al desarrollo de otros países. Y en ese sentido, el sector de la construcción, si tiene los impulsos adecuados, como ya hemos hablado, ¿verdad? Como puede ser la ley de alianzas público-privadas, como puede ser la ley para poder lograr la gradualidad del IVA, como puede ser la inversión mayoritaria del sector público, como puede ser el desarrollo de comunidades, disminución de pobreza y mejora en la calidad de vida de los habitantes, podríamos tener entonces esquemas adecuados de desarrollo del sector, que sin lograr los porcentajes que se lograron en el boom de la construcción de hace un poco más de 10 años, pero sí pudiésemos lograr un desarrollo del sector importante, generación de empleo y una dinámica de la construcción. Es importante decir que de los números, y eso lo había dicho Javier y lo reitero, de los números del sector público, el único ministerio que creció verdadera y significativamente en cuanto a su inversión fue el MIBA, en cuanto a los bonos de vivienda, que ellos pasaron de un promedio de 11.000 bonos anuales que se había venido desarrollando en los últimos años a casi 13.000 bonos este año. Hubo un crecimiento efectivo, real, en el sector de vivienda de interés social. Pero con la excepción del MIBA, todo el resto de instituciones del Estado bajaron, pero de manera súper significativa, todo lo que era su participación en el sector. Y finalmente, lo tenemos por ahí, Marcial, la página web. No, se los vamos a poner para que lo vean de una vez. Les vamos a dar una primicia por haber venido acá o por estarnos viendo en redes sociales. Como un aporte, o sea, todo este esfuerzo nosotros lo hacemos para que ustedes lo utilicen, para que la gente que está en la calle, los profesionales de ingeniería y arquitectura, lo puedan utilizar. Entonces, ya va a aparecer a partir de los próximos días. Esta es una página de prueba, pero ya la van a encontrar en los próximos días. Es esta sección en nuestra página web que se llama Datos Abiertos, donde ustedes van a encontrar una herramienta basada en una herramienta que se llama Power BI para el análisis de los miembros, para los datos de APC como los que vimos ahora y para los datos de APT. Entonces, en la parte de miembros, ¿hacemos? No, es que se tiene que cargar. Okay, por lo menos ahí ya lo... Es una herramienta interactiva que maneja diferentes variables, ustedes lo ven ahí. Esto es para los miembros, entonces esta es la configuración de miembros que en este momento tiene el Colegio Federado, ¿verdad? Somos 32.911 miembros, ¿verdad? Aquí están por rango de edad, no me toques todavía, déjamela y yo te voy diciendo. Aquí están por rango de edad, por año de incorporación, igualmente por edad en grupos, hombres y mujeres, masculino azul, femenino el rojo, los profesionales ubicados según la provincia, si son solteros, casados, divorciados, las condiciones del agremiado, según rama, cuántos ingenieros civiles, cuántos arquitectos, etcétera. Pero a partir de acá, ven ustedes los cuadritos, entonces ustedes lo pueden ir tocando las variables y así les va cambiando. Entonces, por ejemplo, si ponemos solo los activos, ahora sí, marquemos. Entonces inmediatamente le cambia todas las variables a solo los activos. Ahora queremos ver los activos, pero del Colegio de Arquitectos. Entonces ustedes tocan Colegio de Arquitectos y les cambia todas las variables específicamente a los miembros del Colegio de Arquitectos. Los queremos cambiar los colegios, los del CITEC, por ejemplo. Entonces marcamos a los del CITEC y ustedes pueden ver todas las variables. Entonces, igualmente una herramienta de ese tipo, pongamos ahora el APC, tenemos ahí. La vamos viendo para los detalles. Entonces, todo eso que les enseñamos ahora, que les mostró Javier, ustedes los pueden encontrar en esta herramienta y ahí pueden ir tocando comercial, habitacional, industrial, si es nuevo, si es obra eléctrica, la por provincia, por el tipo de obra, la clasificación, y la misma herramienta les va dando todas las variaciones y ustedes pueden accesar todos los números que nosotros les hemos presentado y pueden estudiarlos y analizarlos en atención al interés específico que ustedes tengan. Y eso ya se lleva en la primicia de que van a tener acceso a todo el registro en los próximos días.
ahora sí. Ahí están los planos de agrimensura, exactamente igual. Y entonces, una de las cosas que habíamos querido y que ya estamos logrando este año es poner toda esta herramienta de base de datos a la disposición de ustedes para que la puedan utilizar en atención ya a sus labores profesionales. Esta es la presentación y a partir de ahora quedaríamos sujetos a preguntas que ustedes quieran presentar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, allá el compañero. Gracias. Dentro del 5% de obra pública, que fue esa disminución tan grande, el año pasado está tomado en cuenta, consulto, los proyectos hospitalarios de la Caja. Los proyectos hospitalarios de la Caja están tomados en cuenta los que se registraron. Si mal no recuerdo, está ahí por ahí, creo que el de Turrialba sí lo registraron. Me parece que el de Turrialba o el de Cartago, por ahí, no recuerdo. Uno de esos sí está registrado, pero hay otros proyectos que sabemos que tiene la Caja que todavía no los han registrado acá. No, préndelo. Me muevo. Ya. Aquí. Eso es importante porque, como decía Walman, lo que esté registrado sí se toma en cuenta. Hay muchos que sale, que ya se adjudicó, que va a empezar a iniciar el proceso y demás, pero no necesariamente significa que ya esté registrado acá. Es importante decir que, para ser justos, muchas de las instituciones del Estado registran ahora el proyecto a nivel de permisos ya cuando tienen adjudicada la empresa que lo va a construir. Entonces, parte del proceso que viene desde el momento en que se define cuál es la empresa que se va a construir hasta el momento que se inicia es hacer el registro del trámite de planos. Porque incluso los cánones que se pagan y eso, las instituciones públicas ponen que los pague la empresa y ellos se los hacen como reconocimiento después por reintegro, ¿verdad? Pero, bueno, eso es importante decirlo. Ojalá fuera que tenemos un grandísimo montón de licitaciones que ya vienen y que todo eso se va a registrar en el año 2020. Ojalá. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Ninguna otra pregunta? La gente de redes también está sin preguntar. Sí, también. Ok, bueno, ahí está la herramienta. Ojalá que la puedan utilizar y ojalá que toda la información que les hemos dado les pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.